Después de la absolución hace casi 24 horas, duró 4 horas el Tribunal de Bogotá leyendo la sentencia absolutoria en favor del expresidente Álvaro Uribe. Anoche el expresidente le hace un homenaje a su equipo de defensa. Una de las cabezas de ese equipo es el doctor Jaime Lombana, abogado durante estos muchos años del proceso contra Álvaro Uribe. Doctor Lombana, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un respetuoso saludo a toda la audiencia de Blue Radio. Doctor Lombana, usted como abogado del expresidente, ¿tiene una explicación de por qué en el mismo proceso, con las mismas pruebas, la jueza Heredia dice hace 2 meses una cosa condenando al expresidente y ahora el Tribunal de Bogotá dice exactamente lo contrario? Sí, Néstor, es precisamente el ejercicio del proceso penal con sus respectivas instancias. Lo cierto es que la providencia de primera instancia cometió varias equivocaciones, profundas equivocaciones, desde una que yo he venido resaltando en los alegatos, es invocar una sentencia derogada de la jurisdicción americana por la propia Corte Suprema de los Estados Unidos. Eso es un hecho muy diciente para denotar los errores de la decisión de primera instancia. Pero además el tribunal en el día de ayer, pues yo sí creo que le da un mensaje de confianza a quienes vivimos y a quienes nos formamos en este mundo académico, Néstor, de que el derecho, cuando se ejerce con convicción, con lealtad por los derechos y garantías de nuestro representado, cuando se trabaja por esa búsqueda de libertad, donde se hace valer la dogmática, la ciencia del derecho penal, esa vida apasionante que es la vida nuestra de academia, pero mezclada con el respeto de los derechos individuales, pues se llegan a conclusiones como la del Tribunal Superior de Bogotá. Es decir, el tribunal dice, la juez aplicó mal la figura del dolo frente a la determinación. No puede haber dolo eventual en la determinación en un caso como el del doctor Álvaro Uribe. En la figura de la autoría, esa determinación tiene unos requisitos fundamentales, y la jueza en la primera instancia, yo hablo de la decisión de primera instancia para no personalizar, mezcla figuras de la autoría con figuras de la determinación, y el determinador jamás puede ser autor. De tal manera que esta segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá restablece la confianza en las garantías y derechos individuales. También el tema de las grabaciones, Néstor, el tema de la decreta, que claro que hubo ya le voy a preguntar de esas interceptaciones. Quisiera pedirle, doctor Lombana, si me aclara cómo es lo del dolo eventual, que me parece que es un tecnicismo detrás de lo cual hay un tema muy de fondo en el caso del expresidente Uribe. Muy de fondo, Néstor. En la estructura subjetiva, es decir, en el comportamiento de las personas, nuestro sistema jurídico establece que hay 2 tipos de dolo. El dolo directo de primer grado, cuando yo mato a una persona con intención objetiva, cuando le pegan 3 tiros, 4 tiros a una persona, y hay un dolo directo de primer grado. Pero hay un dolo denominado dolo eventual, que es un dolo menos intenso. Entonces la juez acude a la figura de la ceguera voluntaria, que también es una figura que entra en contradicción con la del dolo. La ceguera voluntaria, Néstor, significa para la audiencia una especie de hacerse el pendejo, de hacerse el de la vista gorda. Entonces no puede haber dolo directo cuando uno se hace el de la vista gorda, es decir, es una contradicción respecto del componente subjetivo, es decir, la voluntad de la persona procesada, en este caso el doctor Álvaro Uribe Vélez. Eso lo critica y lo cuestiona de manera vehemente el Tribunal Superior de Bogotá, con otra serie de calificaciones de falta de motivación, de subjetividad, de sesgo. Habla de sesgos en la primera instancia. Todo aquel que declarara contra Álvaro Uribe Vélez, así fuera un criminal con un prontuario por un señor que acusó, óigame bien la audiencia de Blue, el señor Vélez acusó a la propia madre de su hijo de un homicidio que él cometió y la hizo encarcelar. Pues a ese señor Vélez la sentencia de primera instancia le dio credibilidad, pues porque atacaba al doctor Álvaro Uribe Vélez. El tribunal dice, eso no puede ser. Eso no tiene un tipo de testimonio como el de Vélez, debe ser revisado, cuestionado y sopesado frente a las demás pruebas. Por esa y muchas otras razones fundamentales, valiosas para aquellos que amamos el mundo del derecho, fue que el Tribunal Superior
en sala mayoritaria revoca y absuelve al doctor Álvaro Uribe Vélez. Ese es el tema del dolo, Néstor. Sí. Pero yo quisiera decir, mire, es una institución muy, muy difícil de aplicar en la práctica, la del dolo eventual. Tanto que incluso el sistema americano tiene una estructura distinta, porque siempre se vuelve un poquito arbitrario la diferenciación entre el dolo eventual y la culpa con conciencia. Bueno, este es un tema muy técnico, es un tema de los temas más duros de derecho penal, de la clase de derecho penal, pero esa fue la columna vertebral de la providencia del día de ayer. No puede ser determinador de una conducta estructurando un dolo eventual, dijo el tribunal, contrario a lo que había expresado la juez de primera instancia. Sí, doctor Lombana, sobre el tema de las grabaciones, de las interceptaciones, que entre otras cosas los cuestiona anoche en el Consejo de Ministros, no sé si usted lo vio, el presidente Petro diciendo que cómo es posible que se esté aquí privilegiando el tema de la intimidad sobre una grabación en donde se confiesan delitos. Al final de cuentas, ¿esto qué significa el tema de esas interceptaciones que pasaron por la Corte Suprema de Justicia? Sí, Néstor, yo observé la declaración del presidente Petro. Me parece que el presidente Petro es un profundo desconocedor del mundo del derecho y de los respetos de las garantías individuales. Así en su discurso utilice otras figuras, pero no es una discusión menor de derecho a la intimidad. Lo que está en juego acá, cuando se dice que una grabación es ilegal, es el derecho constitucional al principio de legalidad, del debido proceso y el derecho a defenderse. Yo no puedo ordenar una interceptación fundada en una investigación por unos hechos frente a un ciudadano, Pedro Pérez, y aplicarle esa orden de interceptación a otro ciudadano para quien no me habían dado autorización de interceptar, llamado Álvaro Uribe Vélez, y durar con esa interceptación ilegal, equivocada, errónea, 3 meses, cuando es claro que la voz del presidente Uribe, el saludo de todas las personas que hablamos con él por teléfono, saludamos, presidente, buenos días, hasta luego, presidente, hombre, soy Álvaro Uribe, él siempre dice. Pues eso duró durante 3 meses y ellos dicen que ahí no hubo ningún error, que nunca se dieron cuenta que Álvaro Uribe no era Álvaro Uribe, sino que era un supuesto señor Wilson Córdoba Manyona de acento chocuano, que es un acento muy distinto del acento antioqueño, paisa, del doctor Álvaro Uribe Vélez. Es decir, lo que dice el tribunal es, aquí hubo una ilegalidad en la interceptación a Álvaro Uribe Vélez. Los investigadores del CTI no le advirtieron eso al magistrado instructor y por ende esas pruebas no tienen legalidad y no pueden ser lícitas. Aquí, este punto es muy, muy importante en materia de garantías a cualquier ciudadano, Néstor. ¿Por qué? Aquí no estamos discutiendo únicamente el derecho a la intimidad. Esto que expresó el señor presidente Petro ayer es un sofisma absoluto. Aquí no estamos peleando un tema de mera intimidad, estamos peleando o pidiendo hacer valer garantías individuales de cualquier ciudadano de no ser interceptado ilícitamente. Este es un país de estructura democrática y el país no puede estar permitiendo la arbitrariedad como una interceptación con un nombre de otra persona y hacer valer esas pruebas como válidas. Pero además, Néstor, quisiera decir esto. Sí. En el contenido de esas grabaciones no hay una sola frase que comprometa al doctor eso le quería preguntar, porque un poco el argumento del presidente Petro de anoche, del petrismo o de quienes estaban con el senador Iván Cepeda, digamos, es que si se aceptaran esas grabaciones, se comprueba el delito cometido por Álvaro Uribe. ¿Eso es cierto? Absolutamente equivocado, digámoslo claramente, absolutamente falso. Las grabaciones y las conversaciones, tema que también lo valoró el tribunal, el del derecho a la defensa. El tribunal dijo claramente, defenderse, buscar a unas personas proactivamente para que vayan a declarar ante su juez natural, que en ese momento era la Corte Suprema de Justicia,
no puede ser un delito. Era el juez, era la corte quien debe valorar la veracidad o no de ese testimonio. Pero pedir a unas personas que habían sido buscadas previamente por el doctor Iván Cepeda para que declararan contra el doctor Álvaro Uribe, referenciarlas, buscarlas, identificarlas para que fueran a la corte a ser interrogadas, es un ejercicio constitucional del derecho a la defensa. Y bueno, yo considero que nuestras contrapartes saben perfectamente que el derecho a la defensa y a un debido proceso es una garantía connatural al ser humano, y no puede ser que porque sea Álvaro Uribe no pueda tener esa garantía. Mire, doctor Lombana, leyendo el fallo tiene muchos elementos críticos a la decisión de primera instancia de la juez Sandra Heredia. Yo quiero preguntarle por una que se menciona al final, justo antes de el resuelve, que es la parte definitiva, donde se conoce cuál es la determinación del tribunal. Dice lo siguiente frente al tema de los testigos, y yo quiero que usted nos explique qué significa esto. Lo leo textual. La juez omitió el ejercicio lógico de contrastación, lo que le impidió establecer si existía una contradicción demostrable entre las versiones ofrecidas por los testigos. Y agrega el tribunal, esta omisión imposibilita la configuración de un delito. ¿Eso cómo lo podemos explicar, doctor Lombana? Sí, un juicio oral como el que nosotros asistimos, yo quiero resaltar, yo fui presencialmente a todas las audiencias, porque considero que el derecho penal requiere esa inmediatez, esa relación directa entre juez, testigo y defensa. ¿A qué voy yo? Esa contrastación de la que habla el tribunal, pues es precisamente el principio de inmediación del testigo, el examinar al testigo en ese interrogatorio, el directo, el cruzado, los contrainterrogatorios, y valorarlo, sopesarlo con otras pruebas. Entonces, pongamos un ejemplo, Monsalve, uno de los principales testigos contra el doctor Álvaro Uribe Vélez. Ese señor Monsalve, la juez de primera instancia no contrastó, como lo dice acertadamente el tribunal, que Monsalve nunca ha figurado en ningún documento investigativo de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Policía Nacional como paramilitar. Él está preso por un secuestro extorsivo y está condenado a 40 años, un delito común, pero a él no existió relación alguna entre Monsalve y el paramilitarismo. Luego, mal puede Monsalve ahora declarar contra Álvaro Uribe afirmando hechos del paramilitarismo con una circunstancia. Eso no fue contrastado. La juez pasó por alto el que el señor Monsalve no tenga y no lo dice la defensa. Tu pregunta es muy, muy importante. No lo dice la defensa, lo dice la propia Fiscalía General de la Nación, que Monsalve nunca ha tenido radicado alguno por paramilitarismo. Entonces, ¿cómo puede hablar de paramilitarismo Monsalve si él no perteneció a la organización? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, el caso Vélez, por ejemplo, que es bien importante. Vélez, la juez de primera instancia, la decisión de primera instancia, le dio plena credibilidad a Vélez. Resulta que Vélez es un señor que es un mentiroso, que otros 4 testigos, compañeros de Vélez, dijeron que era un mentiroso aberrante, que era una persona que mentía y que derivaba sus ingresos de mentir en distintos procesos. Repito, hasta al punto que llevó a la cárcel a la mamá de su propio hijo porque no quiso volverlo a visitar a la cárcel y le endilgó un homicidio que él había cometido. Ese es el testigo a la que la primera instancia le da credibilidad contra Álvaro Uribe Vélez, en contraposición a personas, por ejemplo, totalmente respetables, serias, veraces, como el doctor Hernán Cadavid, que dijo: el doctor Álvaro Uribe se entera de este hecho 10 meses después porque yo estaba ahí presente cuando se lo comunicaron. Y la juez no le da credibilidad. Esa contrastación es la que echa de menos el tribunal. Es decir, el juez de primera instancia, la decisión de primera instancia fue una decisión subjetiva, independiente, individual, y no se hizo una valoración en conjunto de las pruebas. Sobre eso dice el tribunal que la juez Heredia descalificó testigos de la defensa por motivaciones políticas. Ahí cabría, por ejemplo, ese caso de Hernán Cadavid. Doctor Lombana, habla también el fallo
de un tema que también creo que es central. Dice que la juez asumió como verdaderos los argumentos de la acusación de la Fiscalía sin valorarlos, y a renglón seguido dice algo que quisiera que usted nos explicara o nos diera su opinión. Parte, la juez, dice el tribunal, de que si hay una acusación contra los hermanos Uribe es verdadera, pero si hay una declaración a favor de ellos es falsa. Eso ¿cómo vicia una decisión judicial? Pues cualquier colombiano que lea la decisión que es pública, tiene que llegar a la misma conclusión. Si en ese juicio, si alguien, miren, un paramilitar que estuvo preso, Jopra, dice, el señor Monsalve metía botellas de champaña a la cárcel y hacía unas fiestas con botellas de champaña, y ese mismo día fue a visitarme mi esposa con mi hijita, menor de edad, y le llevaron una compota. La guardia le rompió la compota, pero a Monsalve sí le dejaban entrar las botellas de champaña. Botellas de champaña a la cárcel, la picota. Y Monsalve vive diciendo que es que todos los privilegios que ha tenido en la cárcel es porque lo quieren envenenar. Hombre, esa visión frente a los testimonios del uno y del otro claramente demuestra que Monsalve tiene interés en una búsqueda de unos beneficios, de reducciones punitivas. Él está condenado a más de 40 años de cárcel. Monsalve no conoció a Álvaro Uribe. Monsalve inventó hechos contra los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez. Y el punto que usted anota en su pregunta es muy válido. ¿Cómo puede? La jueza además extrapola frente a otros procesos. Ella casi que se quería ir a acusar a Santiago Uribe en la decisión de primera instancia. Eso es lo que pone en equilibrio, en sensatez, con rigurosidad, el Tribunal Superior de Bogotá. Sí. Doctor Lombana, una pregunta final. Usted, como defensor del expresidente Uribe, ya ha superado este tema, lograda una sentencia favorable para ustedes en segunda instancia. ¿Usted ve al expresidente Uribe regresando, siendo candidato a la política del año entrante? Néstor, yo digamos que yo soy muy cercano jurídicamente y afectivamente a la familia Uribe, y poco políticamente, incluso ni me siento parte del Centro Democrático. Yo ese tipo de conversaciones políticas escucho como cualquier ciudadano sus comentarios. Lo que sí quiero resaltar frente a su pregunta es, el doctor Álvaro Uribe Vélez es un hombre bueno, es un hombre transparente. Podrá en buena fe cometer errores cuando presidente en su parte administrativa como cualquier, pero hizo un gobierno impecable, hizo un gran gobierno. Los colombianos de bien lo aprecian, lo respetan. Yo creo que para él es de su esencia la vida pública y el amor por este país. Álvaro Uribe Vélez es un enamorado de la patria, y eso hará que pues siga, mientras la salud, las instituciones y mi Dios y la vida se lo permitan, el doctor Álvaro Uribe estará presente en ese tipo de escenarios. Pues no tengo ninguna duda que esto va a tener consecuencias también de carácter político. Doctor Lombana, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por esta explicación. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Esta es una cara de la moneda, la cara del ganador de este proceso, el expresidente Álvaro Uribe. En segundos, la otra cara, el senador Iván Cepeda. Estás escuchando